Hola a todos y bienvenidos un día a su canal favorito de chismes y noticias del Spectrum culo. QU Copyright Emoción Superíndice 3N tenerlos a QU de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les encanta, un tema que ha estado en boca de todos, en los titulares y en los corazones de miles de fanúlticos alrededor del mundo, la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erupah Rafael. Su asu como lo oyen. Vamos a analizar a fondo todo el drama, los rumores, las especulaciones y lo es importante, vamos a tratar de descubrir QU Copyright es lo que realmente pasó superíndice 3 entre estas dos superestrellas turcas. Antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo con las últimas noticias y chismes del mundo del entretenimiento. Y ahora prepárense porque esto se va a poner bueno. Como saben, la historia de Kerem y Hande es una de esas que te atrapa desde el principio. Dos superíndice 3 venes talentosos, guapos, carismúticos, que se conocieron en el set de la exitosísima serie Senu con diéresis al cap, o Love is in the air como la conocemos a QU. La química entre ellos era innegable, se palpaba en cada escena, en cada mirada, en cada sonrisa. Y por supuesto los fanúlticos enloquecieron. Querían ver esa magia traspasar la pantalla y convertirse en realidad. Y para su alegría, asu fue. Kerem y Hande confirmaron su relación superíndice 3N y se convirtieron en la pareja del momento. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus apariciones públicas eran un desfile de amor y complicidad, y todo el mundo hablaba de ellos. Parecua un cuento de hadas, una historia de amor perfecta que había nacido en medio de los reflectores. Pero como suele suceder en el mundo del Spectrum culo, la felicidad no dura para siempre. De repente los rumores de crisis empezaron a surgir. Que si estaban distanciados, que si tenían problemas de comunicación superíndice 3N, que si había terceras personas involucradas. Los fanúlticos preocupados intentaban encontrar respuestas en cada publicación superíndice 3N, en cada comentario, en cada gesto de sus ídolos. La presión superíndice 3N mediútica era enorme, y la situación superíndice 3N se volvió cada vez tensa. Y entonces llegó superíndice 3 la confirmación superíndice 3N que nadie quiero a escuchar. Kerem y Hande habían terminado su relación superíndice 3N. El corazo superíndice 3N de miles de fanúlticos se rompió superíndice 3. QU Copyright había pasado. Por QU Copyright se había acabado el amor. Las preguntas inundaban las redes sociales, y las teorías conspirativas se multiplicaban por segundos. Durante mucho tiempo, ambos se mantuvieron en silencio. No dieron declaraciones, no hablaron del tema, simplemente se alejaron de los reflectores. Pero claro, el interu copyright ese del público no disminuye superíndice 3, al contrario, aumenta superíndice 3. Y ahora, después copyright ese de mucho tiempo, parece que algunas piezas del rompecabezas empiezan a encajar. En los últimos meses, han surgido diferentes versiones sobre lo que realmente sucedió superíndice 3. Algunas fuentes cercanas a la pareja aseguran que la principal razón superíndice 3N de la ruptura fue la presión superíndice 3N mediútica. El hecho de estar constantemente bajo el escrutinio público, de tener que dar explicaciones de cada paso que daban, de ser juzgados por cada gesto y cada palabra, terminó superíndice 3 desgastando la relación superíndice 3N. Imaginen la presión superíndice 3N. Cada cena, cada paseo, cada simple ida al supermercado era analizada al milímetro, buscándose un más menos sales de felicidad o descontento. Una locura. Incluso los gestos espontáneos eran interpretados como mensajes codificados para los fanúlticos o peor aún, como indirectas hacia el otro miembro de la pareja. Otras fuentes apuntan a que existían diferencias irreconciliables en cuanto a sus proyectos profesionales. Hande, al parecer, quería enfocarse en su carrera internacional, mientras que Kerem prefería seguir trabajando en Turquía. Estas diferencias de visión superíndice 3N, sumadas a la distancia y a la falta de tiempo para compartir juntos, habrán contribuido al deterioro de la relación superíndice 3N. Y es que las agendas de estas superestrellas son una locura. Hande, con su belleza y talento, tenía ofertas de diferentes pauses, la tentación superíndice 3N de conquistar Hollywood era fuerte. Kerem, por su parte, estaba muy arraigado a sus raíces y a los proyectos que le ofrecían en Turquía. Una decisión superíndice 3N difícil, sin duda. La distancia física, aunque parezca un detalle menor,
puede hacer mella en cualquier relación superíndice 3n, especialmente cuando ambos n inmersos en proyectos demandantes que los mantienen alejados durante largos periodos de tiempo. El tiempo de calidad es fundamental. Pero Kizu es el aversiu superíndice 3n mu, ese intrigante es la que apunta a que Kerem Abro ha explotado contra Ande, no en el sentido literal, por supuesto, sino en el sentido de que Abro ha expresado su frustración superíndice 3n y su descontento con la situación superíndice 3n. Al parecer, Kerem se sentía agobiado por la intensidad de la relación superíndice 3n, por las expectativas del público y por la presión superíndice 3n de tener que mantener una imagen perfecta. Se dice que en un momento de sinceridad brutal, le Abro ha confesado a Ande que necesitaba espacio y tiempo para sí mismo, y que no podía seguir adelante con la relación superíndice 3n en esas condiciones. Imaginen la escena. Después copyright ese de meses de sonrisas forzadas y apariciones públicas impecables, Kerem finalmente se sinceru superíndice 3 y revelu superíndice 3 sus verdaderos sentimientos. Una bomba. Es comprensible que Kerem se sintiera abrumado. La fama, el dinero y el reconocimiento tienen su precio, y a veces ese precio es la libertad personal. Esta explotación superíndice 3n, si podemos llamarla ASU, Abro ha sido el detonante final de la ruptura. Ande, al parecer, se sintió superíndice 3 dolida y decepcionada por las palabras de Kerem, y decidió superíndice 3 poner fin a la relación superíndice 3n. No podemos confirmar al 100% esta versión superíndice 3n, pero es la que ese fuerza ha cobrado en los últimos tiempos, y la que mejor explica el repentino final de la historia de amor. Un final amargo sin duda. Ande, con su carisma y su fuerte carácter, probablemente sintió superíndice 3 que Kerem no estaba valorando la relación superíndice 3n y que no estaba dispuesto a luchar por ella. Una decisión superíndice 3n valiente y dolorosa. Ahora bien, es importante destacar que a pesar de la ruptura, Kerem y Ande siguen siendo amigos. Al menos, eso es lo que han manifestado en diferentes ocasiones. Han sido vistos juntos en eventos públicos, se siguen en redes sociales y se han dedicado mensajes de apoyo mutuo. Esto demuestra que a pesar del dolor y la decepción superíndice 3n, han sabido mantener una relación superíndice 3n cordial y respetuosa. Una muestra de madurez. No todas las parejas pueden lograr esto después copyright ese de una ruptura, y es admirable que Kerem y Ande hayan podido superar sus diferencias y mantener una amistad. Y aquí es donde entra en juego la madurez emocional. Ambos son superíndice 3 benes, exitosos y tienen mucho futuro por delante. Han aprendido de esta experiencia y han sabido seguir adelante con sus vidas. Kizu ese en el futuro el destino los vuelva a unir, o Kizu ese no. Lo importante es que ambos estén bien, que estén felices y que estén enfocados en sus carreras. El tiempo dirá. Q copyright n sabe si en unos aún más menos os, cuando la presión superíndice 3 n medio tica haya disminuido y sus carreras copyright n mu, s consolidadas, decidan darse una segunda oportunidad. En el amor, nunca digas nunca. Pero volviendo a la explotación superíndice 3n de Kerem, se han filtrado algunos detalles adicionales que pintan un panorama a un s completo. Aparentemente Kerem también copyright n se sentía frustrado por la constante comparación superíndice 3n con otros actores y por las exigencias de los fanáticos de que siempre estuviera a la altura de Ande. Una presión superíndice 3n insoportable. La industria del entretenimiento es implacable y la competencia es feroz. Kerem, a pesar de su talento y su carisma, pudo haber sentido que siempre estaba a la sombra de Ande, que era la estrella brillante mientras que él era solo el compau más menos hero. Además se rumorea que Kerem no se sentuaceu superíndice 3 modo con la sobreexposición superíndice 3n de su relación superíndice 3n en las redes sociales. Ande como buena influencer comparto constantemente fotos y vídeos de su vida cotidiana, incluyendo momentos muy íntimos con Kerem. Demasiado para Kerem. Mientras que algunos disfrutan de la atención superíndice 3n constante, otros prefieren mantener su vida privada alejada de los reflectores. Parece que Kerem era de este último grupo, y la constante exposición superíndice 3n de su relación superíndice 3n terminus superíndice 3 agobiándolo. Y no podemos olvidar el factor fans enloquecidos. Algunos fanáticos eran tan intensos que llegaban a acosar a Kerem y a Ande, a criticar sus decisiones y a entrometerse en su vida privada. Un infierno. Imaginen tener que lidiar con miles de personas opinando sobre cada aspecto de su vida,
juzgando sus decisiones y exigiéndoles que vivan de acuerdo a sus expectativas. Una pesadilla. En resumen, la explotación superíndice 3n de Kerem fue el resultado de una combinación superíndice 3n de factores: la presión superíndice 3n mediúltica, las comparaciones con otros actores, la sobreexposición superíndice 3n en las redes sociales y el acoso de los fanúlticos. Todo esto, sumado a las diferencias profesionales con Ande, terminó superíndice 3 por dinamitar la relación superíndice 3n. Y ahora, centrándonos en Ande, ¿cómo vivió superíndice 3 ella todo este proceso? Fuentes cercanas a la actriz aseguran que se sintió superíndice 3 muy dolida por las palabras de Kerem. Ella creía que tenían una relación sólida y que podían superar cualquier obstáculo juntos. La explotación superíndice 3n de Kerem la tomó por sorpresa y la hizo sentir que no era lo suficientemente buena para él. Sin embargo, Ande también copyright N es una mujer fuerte e independiente. Después copyright S de un periodo de duelo, decidió superíndice 3 enfocarse en su carrera y en su crecimiento personal. Ha seguido trabajando duro, ha aceptado nuevos proyectos y ha demostrado que es una de las actrices S talentosas de Turquía. Además, Ande ha aprendido mucho de esta experiencia. Ha aprendido a proteger su vida privada, a no dejarse influenciar por las opiniones de los SY, a priorizar su felicidad. Ahora es selectiva con sus relaciones y busca personas que la valoren y la respeten por lo que es. En definitiva, la relación superíndice 3n entre Kerem Bürsin y Ande Eru Parrafoel fue una historia de amor intensa y apasionada, pero también copyright N fue una historia de presión superíndice 3n, expectativas y desilusiones. Ambos aprendieron mucho de esta experiencia y han sabido seguir adelante con sus vidas. En resumen, la relación superíndice 3n entre Kerem Bürsin y Ande Eru Parrafoel fue una historia de amor que nació superíndice 3 en medio de los reflectores, que se vivió superíndice 3 con intensidad y que terminó superíndice 3 por la presión superíndice 3 en mediúltica, las diferencias profesionales y posiblemente por una explotación superíndice 3n de Kerem. A pesar de la ruptura, ambos han sabido mantener una relación superíndice 3n cordial y respetuosa, y han seguido adelante con sus vidas. Y bien, amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este análisis a fondo de la relación superíndice 3n entre Kerem y Ande. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final del vídeo. Gracias por su tiempo y su apoyo. Ahora, quiero leer sus comentarios. ¿Qué copyright opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que la presión superíndice 3n mediúltica fue la principal causa de la ruptura? ¿O piensan que existieron otras razones profundas? Du copyright genme sus opiniones en la sección superíndice 3n de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren de todo este drama, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo con las últimas noticias y chismes del mundo del entretenimiento. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el Pro Superíndice 3 Simo. Adiós Superíndice 3S.